del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Vamos hoy a participar de esta Sagrada Eucaristía, como lo ha dicho el canto, con alegría y con gozo, y también con humildad, pidiendo en un momento de silencio perdón de nuestras faltas cometidas. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Ofrecemos hoy esta Sagrada Eucaristía en acción de gracias. Lauro Rosario Medina Villarreal, también de María Isabel Medina Villarreal, por todos nuestros hermanos enfermos, para que el Señor les conceda salud y bienestar, y por el eterno descanso de nuestros hermanos Blanca Estela Flores, Javier Negrete García, Elidio García Bueno, María Reina García, Sergio Reinaldo Olivares, Refugio Villela Pimentel, Reinaldo Delgado Vargas, María Glafira Gallardo Zazueta, Ismael Rosas Bejarano, Elvira Sánchez Coronel, Julia Ortiz Vega, señora Refugio Machado Hernández, Juan Molina Jiménez, Eva Peña Quintero y Simón Alberto Quintero, para que Dios nuestro Padre, en su infinito amor, les tenga en su santa y divina presencia. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelcina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que, asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para juntos escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Proverbios. Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino.
Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Aleluya, El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momento, por favor. La primera lectura que escuchamos está tomada del libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios, con la afirmación inicial de que la palabra de Dios es pura, sin mancha ni defecto, nos sitúa ante su grandeza, enseñanza y sabiduría. Es decir, no hay nada ni que quitar ni que aumentarle. En sí misma es grande. La palabra de Dios es de fiar y llama siempre a la confianza. El autor del libro de los Proverbios pide 2 oraciones. La primera es: no me niegues antes de morir. La segunda: no me des riqueza ni pobreza, concédeme la ración de pan. Es decir, no me des riqueza que haga que me olvide de ti, ni tampoco pobreza que haga que robando te ofenda a ti. Solo sí, dame lo necesario para vivir. ¿Qué es lo que deberíamos siempre de nosotros pedir a Dios? Lo necesario. La persona rica no es el que más tiene, sino es el que sabe vivir con lo que Dios le ha dado, con lo necesario para vivir. Por eso, él hace esta oración: no me dé riqueza de manera que te pueda olvidar, ni pobreza para que no robe y te ofenda. Simplemente dame lo necesario para cada día. Una de las razones por las que negamos a Dios es el miedo a la muerte, pero mucho mayor es el de morir en soledad y abandono.
Una de las muchas razones por las cuales alguien niega a Dios es por el miedo a la muerte. Pero todavía mucho mayor es el de morir en soledad y abandono. Es el terror de mucha gente, que no tengas a nadie el día que mueras, o más aún, termines abandonado. La pregunta es, ¿quién permanecerá a nuestro lado en el momento de nuestra expiración? ¿Quién permanecerá a nuestro lado en el momento de nuestro último suspiro? El Papa Francisco, el día de ayer en Roma, se sacó un documento contundente sobre la práctica de la eutanasia y la opinión, o más que la opinión, la catequesis de la Iglesia sobre estar a favor de la vida. Ahí, cuando tengan oportunidad, háganse de ese pequeño documento sobre la práctica de la eutanasia, del bien morir para que alguien no sufra. Es un muy buen documento que los puede ilustrar a todos ustedes y nos puede dar luces también sobre lo que es la vida y el oficio propio de un médico y de un enfermero. Por ello, una de las preguntas es, ¿quién permanecerá a mi lado en el momento último de nuestra expiración? Nos da miedo el abandono. También nos llena de temor el ser testigos de la muerte de un familiar. Uno de los temores más grandes que alguna persona tiene es ser testigo de la muerte de un familiar, o el temor de aquellos que tienen que reconocer a un familiar que ha fallecido y que a veces nadie quiere ir por el impacto emocional que pueda tener el ir y ver y constatar que sí es aquel de quien se decía podría ser miembro de nuestra familia. Creemos que Dios nos ha negado la vida cuando la muerte se presenta demasiado en forma de juventud. Creemos en que Dios nos ha abandonado y no es así. Muchos creen que cuando la muerte llega en un tiempo demasiado joven, el Señor ha privado de la vida y nosotros lo diríamos, tenía mucho todavía por vivir. Pero no es así. Al morir, nuestra fe nos impulsa a responder a la llamada de Dios. Morir es responder a la llamada de participación que Dios nos hace para iniciar la vida divina junto a Dios, en la gloria de Dios. Y aquí hay todo un pensamiento que meditar respecto a nuestros difuntos. ¿Y cuál es este pensamiento? ¿Qué no se supone que estar junto a Dios es el mejor lugar del mundo para alguien que fallece? ¿Qué no se supone que la razón de pedir por ellos como intención en la Santa Eucaristía es para que ellos gocen de la eterna felicidad y de la paz verdadera y del eterno descanso, donde con la muerte han cesado las fatigas, el dolor, la infelicidad? ¿No sería más bien estar contentos porque ellos gozan ya de esa estadía de una felicidad eterna? En el fondo, lloramos nuestra soledad, lloramos el que ya no está con nosotros, lejos de poder alegrarnos el que ellos ya gozan de la presencia infinita de Dios. Por eso, ese salmo que dice, y también es un canto, qué alegría cuando me dijeron, vayamos al encuentro a la casa del Señor. Debería de ser un canto de entrada incluso cuando se recibe a alguien que ya ha fallecido.
porque para el hombre de fe es una alegría dar ese paso, porque es gozar ya donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Por ello, no pensar que Dios priva de la vida a alguien, al contrario, le adelanta el momento de encuentro con Él. Es una llamada de gratitud y cumplimiento, una llamada donde el balance vital se resume en una palabra: gracias, gracias por la vida concedida, por el amor recibido, por la historia que he podido crear en mis hermanos, con la fuerza y aliento divinos. Al final tenemos que dar gracias a título personal, si Dios nos lo permite y no es una muerte inesperada, pero también quienes padecen el dolor de la separación, también puede decir gracias por el tiempo concedido con el ser amado. Otra creencia es que Dios nos niega el pan cuando vivimos en la precariedad. Siempre que sufrimos precariedad, culpabilizamos a Dios o simplemente decimos que Dios no puede permitir tal sufrimiento o negamos su existencia precisamente por esa razón. Cuando vemos tanta hambre, tanta pobreza, decimos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede Dios permitir tanta pobreza? No puede permitir esto. El libro de los Proverbios nos propone convertir las dudas y sufrimientos en una oración confiada. Lejos de un reclamo, hacer la oración. A Dios podemos acudir siempre, en cualquier situación, su fidelidad es eterna. La falta de pan es un pecado estructural de nosotros. No es la falta de providencia de Dios, es pecado estructural a como estamos estructurados. Los grandes monopolios del comercio, los grandes magnates de la vida del mundo, donde el egoísmo social hace que el hombre se desentienda de su hermano. El problema de la pobreza no es por falta de providencia de Dios, es por la forma estructural en que el ser humano lo ha hecho. En el egoísmo mismo del hombre. ¿Cuántas llamadas a la sociedad y al compromiso de los pobres ha realizado la iglesia en la historia? ¿Cuántas organizaciones eclesiales y voluntarios están trabajando al servicio de los pobres porque su fe le ha invitado a ello? Dios siempre nos conducirá a través de Jesús a considerar el compartir nuestros recursos con un sentido de responsabilidad, como una auténtica respuesta de la fe que profeso. No podemos restringir nuestra fe en una simple piedad, sino hay que hacer obras. Por eso la pobreza no es la falta de providencia de Dios. Había una maestra que estaba dando una conferencia a unos estudiantes y sacó un plátano y dice: esto es la causa de mucha pobreza en el mundo. Y le preguntan al estudiante: ¿por qué? Porque para poder que este plátano llegue aquí, hay una explotación de campesinos en otro lado, de salario mal pagado. Todo lo que se hace para que esto llegue aquí viene antecedido de abusos. Por eso el pecado estructural. Si ustedes observan nuestro estado de Sinaloa, de verdad que somos un estado privilegiado.
no solo de todo el país, hasta les puedo decir, es uno de los estados privilegiados a nivel mundial. En Sinaloa se muere de hambre el que no quiere trabajar, porque hay para sembrar, para pescar, en tiempo de frío, en tiempo de calor, tierra de riego, tierra de temporal. Hasta en el solar de la casa puedes sembrar limón y va a crecer, puedes sembrar naranja y va a crecer, puedes sembrar lo que quieras. Hasta hacer pequeños surcos para unas cuantas milpas y de ahí lo puedes cosechar. El frijol, la calabacita, el rábano, la lechuga, el repollo, todo la tierra de nuestro estado es fértil. Aquí se muere de hambre el que no quiere trabajar. La verdad, en comparación de otros lugares, tenemos costa, cosa que muchas ciudades no tienen. Es cuestión de que se vayan a un canal también, a un río, pesquen y de ahí comen, y de ahí comemos. Salido del mar o del agua dulce, por eso hay que ser siempre agradecidos. Y allá donde no haya esta riqueza, aquella fe que uno profesa, poderles llevar el alimento por la fe que profesamos. Por ello, hay que ver si en nuestra cuadra no ocupamos ir tan lejos para buscar la santidad. En mi cuadra, ¿qué familias yo tengo conciencia de que de verdad a veces carecen de lo necesario para vivir? Y si hay alguien, pues socorrerla en aquello que puedo socorrer. Y si no hay, bendito Dios, y me extiendo un poco más a otra cuadra. Y allá donde yo detecte que realmente hay alguien que carece, ahí poder por lo menos lo necesario, que es el pan de cada día, el vestir y en dónde dormir. Realmente Dios ha provisto para todos de todo, pero las estructuras han hecho que haya pobreza, más en las grandes ciudades. Si ustedes van al centro de la ciudad de Culiacán, no te puedes estacionar en ningún lado. Todo está en amarillo. Te obligan a pagar estacionamiento. Cuando vas al estadio de béisbol y lo poquito que está de blanco te lo cobran los que viven ahí. Y si no les pagas te ponchan el carro. ¿Ustedes creen que Dios sea y quiera eso? No. Es culpa del hombre mismo, del egoísmo y también de la avaricia, de quererlo manipular todo, de quererlo tener todo. Ustedes pónganse a hacer números de un estacionamiento público. El de aquí, el de la plaza, 15 pesos. Saquen el promedio de vehículo que entra. Van a ver los millones de pesos que se gana un estacionamiento que solo se le invierte para construir y ya no hay más. Con un seguro que no te restaura una llanta ponchada, un estéreo robado, nada de eso te cubre un seguro en un estacionamiento de esos. Léanle ustedes qué es lo que te promete a ti el pagarle a ellos estacionamiento. Y vean la riqueza tan grande. Las casetas, que es el único país en el mundo que sus ciudadanos pagan por transitar en sus carreteras. No hay otro, es el único. Imagínense el nivel que estamos. Y los que más saben, algo que empezó a existir a partir de aquella Olimpiada, después de un terremoto, y se puso como algo emergente, pero como vieron que era buen negocio, se quedó como algo permanente. Vean cómo hoy placas permanentes, pero le subieron a la calca, o sea, ahí se la cobran de todas maneras. Hubieran dicho placa permanente y la calca queda igual. Y así sí los hubiera creído yo. Pero no, es un juego de números. Y a veces pues les molesta que uno les diga
este tipo de situaciones, pero es la verdad. Es un juego nada más de números que hacen. Entonces, si hay pobreza, si hay corrupción, es porque cada uno lo ha permitido a nivel individual. Si quiere uno cambiar el mundo, tiene que comenzar por uno mismo y dejar de buscar culpables y asumir la responsabilidad. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos de hoy? ¿Ustedes creen que el de hoy sea mejor que el pasado? Están iguales. ¿Por qué? Porque si yo veo a un mandatario que anduvo en uno, en otro partido, como en 5 partidos, ¿qué puedo pensar de él? ¿Qué es lo que busca? Porque cada partido tiene su ideología, tiene sus propias metas. Entonces, ¿en cuál de todos realmente entra? Si anduvo en todos. Entonces, realmente México no ha tenido un verdadero líder, alguien que de verdad vea por el bien de todos, alguien que de verdad pueda poner en práctica esto, que el pueblo tenga lo necesario y en justicia lo que cada uno paga como impuesto se vea reflejado en lo que él usa. Y vemos que no es así. Y no es todo responsabilidad de los altos mandos, es responsabilidad también nuestra. ¿Quién los pone ahí? Se supone que el pueblo. ¿Y quién es el único que los puede quitar? El que lo puso. ¿Y quién es? El pueblo. Pero hay que abrir los ojos. Empiezan con una desacreditación nada más. Los debates que hacen es ver quién hizo más mal que el otro. Y el pensamiento que ha quedado con el que robe menos, dice la gente. Es que no se trata del que robe menos, no deben de robar. Ese es el punto. Entonces, la iglesia, nuestra fe, claro que tiene injerencia en el ámbito político y social. Y sobre todo nosotros que profesamos la fe. Imagínense a un buen cristiano en la economía del país, cuánto bien no haría desde ahí, no solo para los católicos, para todos, en justicia de fe. Imagínense un secretario de Educación Pública con los valores evangélicos, cuánto bien no haría al sector público. Y por último, si ustedes se paran en una Cámara de Senadores, de diputados, y les preguntan, alce la mano, ¿quién de ustedes tiene a su hijo en una escuela pública? Ninguno. Pero ellos crean los programas de educación pública. Tan buenos son los programas que a ninguno de ellos los mandan allá. Hagan una encuesta y pregúntenles. ¿Ustedes creen que, para no decir nombres, aquel fraccionamiento amurallado con buen poder adquisitivo tiene niños estudiando en escuelas primarias públicas? No. Entonces, es donde el mexicano debe pensar, ¿por qué si ellos crean los sistemas educativos, por qué no están sus hijos en él? Porque están en otros. Y es el despertar de un pueblo. Por eso escucho a un japonés conferencista que dice que una de las cosas que él le impresionó, no entendía él por qué un colegio privado tiene mejor educación que una escuela pública, porque dice que allá es igual para todos. No hay diferencia en ese sentido. Y eso le causaba a él como un shock cultural. Entonces, si hay pobreza, no solo material, sino pobreza en otro sentido como intelectual, no es porque el Señor haya dado menos capacidad a unos
para que sean así y más a otros para que sean más. No, cada uno tiene capacidad, pero en justicia cada uno de nosotros debe de ejercer lo que es su fe en favor de los más necesitados. Yo quisiera un país o una ciudad de Culiacán no dando despensas a la gente, sino trabajo de manera que no haya necesidad de estarle dando despensas, sino que por su trabajo se ganen lo necesario para cada día. De eso se trata. Entre menos instituciones de caridad haya, que porque hay un buen manejo, eso sería excelente. Si los hay tantos es porque hay mal manejo, si no, no las hubiera. Por eso, si hay hospitales privados, ¿por qué creen que hay? Porque hay deficiencia en lo público y hay que ir al privado. Entonces, ojalá de verdad cada uno de nosotros y los que en algún día lleguen a estar en esos lugares, simplemente obrar como Dios quiere que obremos y hacer lo que esté y dependa totalmente de nosotros en justicia, para obrar siempre el bien y digamos como lo decía el libro de Proverbios: Señor, no me des riqueza para no llegarme a olvidar de ti, no me des pobreza para que robando no te ofenda, dame lo necesario para cada día, que así sea. Te ofrecemos, Señor, ese pan y ese vino, por tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, ese pan y ese vino, por tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Todos juntos, Señor, te ofrecemos la vida, la ilusión de vivir con amor y alegría. Te ofrecemos, Señor, ese pan y ese vino, con tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, suplicamos humildemente a tu majestad que así como los dones ofrecidos en honor de San Pío de Pietrelcina manifiesten la gloria del poder divino, de la misma manera nos alcancen el fruto de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío de Pietrelcina, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jonás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Blanca Estela Flores, Javier Negrete García, Elidio García Bueno, María Reina García, Sergio Reinaldo Olivares, Refugio Villela Pimentel, Reinaldo Delgado Vargas, María Glafira Gallardo Zazueta, Ismael Rosas Bejarano, Elvira Sánchez Coronel, Julia Ortiz Vega, Refugio Machado Hernández, Juan Molina Jiménez, Eva Peña Quintero, Simón Alberto Quintero, y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijo de un mismo Dios y Padre, intercambien ahora un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Las personas que estén debidamente preparadas para recibir la Sagrada Comunión pueden hacer una fila al centro, por favor. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí en tu mesa y de corazón sellar contigo un pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas allí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí en tu mesa y de corazón
majestad. Cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Sagrado Corazón de Jesús, oremos. Te rogamos, Señor, que los sacramentos recibidos nos preparen para los gozos eternos, que ya mereció San Pío de Pietrelcina por administrarlos con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojo de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales, para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón, así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en nuestra lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. A nuestros hermanos Blanca Estela Flores, Javier Negrete García, Elidio García Bueno, María Reina García, Sergio Reinaldo Olivares, Refugio Villela Pimentel, Reinaldo Delgado Vargas, María Glafira Gallardo Zazueta, Ismael Rosas Bejarano, Elvira Sánchez Coronel, Julia Ortiz Vega, Refugio Machado Hernández, Juan Molina Jiménez, Eva Peña Quintero y Simón Alberto Quintero. Dales a ellos, Señor, y a todos nuestros hermanos difuntos el eterno descanso. Descansen en paz. El Señor esté con todos ustedes y descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Hermanos, a glorificar a Dios con nuestra vida. De lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una excelente tarde. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al